Nuevamente, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este live sobre simulación de piezas mecánicas con Creo ANSYS Simulation. El día de hoy, en este live, nos va a ayudar Gabriel Valls, quien es ingeniero de diseño industrial. Ha trabajado en diseño y en fabricación de diversos productos. Hace cerca de 3 años trabaja con PTC como consultor de soluciones de realidad aumentada y CAD o Creo o diseño 3D. Y bueno, nos va a acompañar y nos va a ayudar en este live el día de hoy. Recordamos a los asistentes que durante el live pueden ir haciendo sus preguntas en el chat y al final de esta presentación se van a dar respuesta a ellos. Sí, entonces, Gabriel, te doy la bienvenida y te doy paso para que puedas comenzar con esta presentación. Perfecto, muchas gracias, Santiago. Buenos días a todos. Bueno, como decía mi compañero, vamos a hablar en esta charla de hoy acerca de Creo ANSYS Simulation, es decir, una de las herramientas dentro de Creo Parametric que nos permite abordar el aspecto de simulación de distintos tipos, claro, simulación mecánica estructural, simulación modal o de vibraciones, térmica. En fin, vamos a echar un vistazo a cuáles son las funcionalidades que tiene y, como ven por el nombre de la herramienta en sí, incluye tecnología de uno de nuestros partners estratégicos de PTC, que es ANSYS, el líder mundial a nivel de lo que sería simulación software de simulación para ingeniería. Entonces, bueno, durante esta presentación, como decía Santiago, pues si tienen alguna pregunta, no duden en ponerla en el chat y al final, los últimos 5 o 10 minutos de la sesión, responderemos a las mismas. También les pedimos, por favor, si pueden mantener los micrófonos apagados durante la presentación, pues se lo agradecemos, así evitamos interrupciones. Bien, pues entonces empezando, así es como hemos estructurado la charla de hoy. Comenzaremos simplemente dando un repaso acerca de las distintas herramientas, módulos, extensiones de Creo Parametric, ¿no? Que están relacionadas con todo el aspecto de la simulación, ya que son muy variadas y responden a distintos casos de uso o distintas etapas de lo que sería el desarrollo del producto. Luego pasaremos a centrarnos, lógicamente, en aquellas que están cuya tecnología se basa en la tecnología de ANSYS y, más concretamente, el tema central de la sesión de hoy, que sería la extensión de Creo ANSYS Simulation. Veremos también una breve demostración para, la idea es realmente que puedan ver cómo es utilizar esta herramienta dentro de Creo Parametric. Seguiremos un ejemplo y también, tras esto, daremos unas pinceladas para que puedan ver un poco cuáles son las novedades que integramos en la última versión de Creo Parametric, que salió hace, ahora ya unos 3 meses, corresponde con Creo 10. Todas las novedades principales relativas a ANSYS Simulation en Creo. Y pasaremos después, como decíamos, a lo que serían las preguntas. Bien, entonces, con respecto a Creo Parametric, imagino que en general ya tendrán todos un cierto nivel de familiaridad con lo que es la solución, pero bueno, simplemente por resumirla muy brevemente en una frase, Creo Parametric es digamos, una plataforma de desarrollo de producto completa. Va más allá de lo que sería una simple herramienta de modelado 3D, porque tenemos herramientas de muchos tipos distintos, muy variadas, que nos permiten abarcar todas y cada una de las etapas de las que se compone este proceso de desarrollo de producto. Desde, como vemos aquí en la diapositiva, etapas iniciales como el diseño conceptual, ¿no? Donde pasamos por distintas ideas de base, ideas de partida, conceptos. Necesitamos flexibilidad, agilidad para trabajar con libertad creativa, digamos, ¿no? Vamos a intentar encontrar todas las posibles ideas de partida, y a partir de alguna de ellas o de varias, las desarrollaremos para conseguir obtener un producto más completo, más definido, que responda a los requisitos que nos hemos impuesto para esa solución en sí, ¿no? Esto sería a través de la etapa de diseño en sí, digamos, el diseño detallado que vemos aquí, Detail Design. Aquí vamos a definir realmente elementos como los materiales, la forma, la funcionalidad, asegurarnos de que efectivamente la cumple este producto que diseñemos. Podemos empezar también a pensar y a producir documentación que la defina.
En fin, aquí es donde realmente concretamos el modelo 3D, por ejemplo, el CAD de este producto. Obviamente estamos hablando de un producto que va a materializarse en algún punto. Vamos a hacerlo real mediante fabricación. Tenemos que asegurarnos de que este producto, aparte de que pueda ser fabricado, pues que también vaya a funcionar, vaya a responder a pues, aquellos requisitos que le hayamos impuesto en términos de funcionalidad. Y para ello, pues podemos hacerlo de diversas maneras. Típicamente pues, se puede hacer mediante prototipado o también mediante simulación o una combinación de ambas. Entonces, lo que vamos a centrarnos hoy son las herramientas que pertenecen precisamente a esta categoría, aquellas de simulación. Vamos a poner a prueba digitalmente el diseño en el que hemos estado trabajando para comprobar si efectivamente pues, se responde a las condiciones que le hemos indicado para su uso o no, o qué tal responde también para mejorarlo potencialmente o estar al tanto de sus posibles puntos débiles. Esto es algo que podemos hacer uso de estas herramientas de simulación no solamente una vez que hemos terminado ya con el diseño y vamos a pasar a la fabricación y vamos a realizar las pruebas, sino que podemos combinarlo incluso antes en etapas más previas, más iniciales dentro del desarrollo del producto. ¿Y cuáles son las principales herramientas de simulación que ofrece Creo Parametric? Bueno, aquí tenemos en esta diapositiva una lista de las principales. Como vemos, son bastantes. Aquí algunas son más propiamente dicho herramientas de simulación, como entendemos tradicionalmente, pero también hay otras tantas que son un tipo de simulación o que basan su tecnología o su forma de funcionar en procesos de simulación. Es como, vamos a decir que hay un mix aquí entre las distintas que hay. Y de hecho, las que vemos al lado izquierdo son aquellas que potencialmente vamos a utilizar más a menudo o están especialmente pensadas para potenciar el diseño a través de la simulación, cosa que a lo mejor ocurre más a menudo, como decía, en etapas más iniciales, ya sea en la etapa de concepto, ya sea en la etapa de inicio del diseño en sí. Y a la derecha son herramientas que quizás son un poco aquellas que nos recuerdan más al análisis o la simulación más tradicional, aquellas herramientas de validación final o de verificación de un producto. Algunos ejemplos por mencionarlo, pues como vemos a la izquierda, desde diseño generativo, que lógicamente es distinto, no es que sea una herramienta de simulación per se, sino que se trata de una herramienta que se apoya en la simulación para obtener versiones mejoradas o incluso inputs iniciales, es decir, nosotros buscamos una pieza de tal tipo que cumpla estas funciones, cuál sería el diseño óptimo para reducir el peso al máximo, respetando pues, que no se rompa, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la distribución de tensiones máximas se refiere. Y Creo nos puede proponer un diseño activamente y nos lo propone desde cero y va a utilizar la simulación digamos, en el fondo, por detrás va utilizando la simulación para encontrar aquella geometría, aquella forma que mejor funciona para responder a nuestros criterios. Eso es diseño generativo, por tener un ejemplo. Vemos otra herramienta ahí también al lado izquierdo, Simulation Live. Esto sería la simulación en tiempo real. Y esta es otra de las herramientas que está potenciada por la tecnología de ANSYS dentro de Creo Parametric. La simulación en tiempo real, ahora hablaremos también brevemente en un momento, pero se refiere a aquella que no solamente nos da los resultados de la simulación de forma instantánea, sino que se actualiza durante la modificación de la geometría. Es decir, si yo tengo activos los resultados de simulación en mi pieza y luego probamos a reducir la sección, por ejemplo, de un área de esta pieza en la que estamos trabajando, pues con la simulación en tiempo real vemos los nuevos resultados, cómo afectan esas modificaciones de la geometría en directo, por así decirlo, a la funcionalidad de la misma, cuáles serían, por tanto, las nuevas tensiones acumuladas, la deformación, mientras hacemos los cambios a la propia geometría. Eso es simulación, live simulation, ¿no? En tiempo real, también potenciada por ANSYS, como digo. Y a la derecha, pues tenemos algunas funcionalidades más de análisis, validación más tradicionales, ¿no? Como pues, herramientas como Creo Simulate o Advanced Simulation, que son propietarias de PTC, de Creo, con estudios y análisis de simulación muy avanzados, muy completos para casos a lo mejor muy específicos, herramientas también de análisis de fluidos, como lo sería Flow Analysis, y
pues a esta otra herramienta potenciada por ANSYS dentro de Creo, que es de hecho la protagonista de la charla de hoy, que es ANSYS Simulation. En cuáles son, por tanto, ya las he indicado en esta diapositiva anterior, las soluciones principales con tecnología ANSYS dentro de Creo Parametric. Bueno, primero de todo, ¿por qué tenemos este tipo de tecnología dentro de Creo? Esto surge de, como comentaba, una alianza estratégica con ANSYS, ya que se posicionan como líderes mundiales a nivel del software de simulación para ingeniería, y nosotros aportamos nuestro portfolio de soluciones CAD, que como ya muchos sabrán, bueno, pues Creo Parametric tiene muchos años de historia, tiene de hecho ya cerca de 40. Es una herramienta que originalmente se llamaba ProEngineer, fue el primer software de modelado paramétrico por computador que apareció allá a mediados de los años 80 y, bueno, desde luego ha evolucionado mucho, pasó a llamarse hace ya una docena de años Creo Parametric y ya vamos por la versión más reciente actual, que sería Creo Parametric 10. Entonces nosotros tenemos este gran conocimiento, por así decirlo, acerca de pues, las necesidades de las empresas de ingeniería con respecto a una herramienta de CAD se refiere, y les aportamos, integrado dentro de la propia solución Creo, la tecnología de simulación tan completa, tan avanzada de ANSYS. De aquí, por tanto, que nazcan unas herramientas de simulación con la tecnología de ANSYS. Ahora bien, ¿por qué tenemos herramientas de simulación dentro de Creo? Esto responde también al propio ciclo, vamos a decir, de desarrollo de producto, como comentaba al inicio, y cómo suele llevarse a cabo muy a menudo. Y es que, pues como decía, partimos de un concepto, idealmente de haber podido definir varios conceptos potenciales, que luego concretaremos alguno de ellos. Pasamos a desarrollar el diseño que parte de esos conceptos iniciales o de ese concepto inicial y entonces tenemos que asegurarnos, validar que, bueno, pues que esta idea que estamos desarrollando, que estamos diseñando, responde a las necesidades y a los requisitos que le imponemos. De nuevo, mediante prototipado, mediante simulación, etcétera. ¿Qué ocurre cuando hacemos esta simulación? Vamos a obtener unos resultados que, pues quizás, si se trata de un producto nuevo o tenemos como objetivo una mejora en los aspectos del producto muy drástica, pues a lo mejor no sale bien a la primera o es complicado alcanzar unos resultados que efectivamente sean válidos. Entonces, nosotros obtenemos los resultados de la simulación, tenemos probablemente que ajustar algunos elementos del diseño porque pues, descubrimos que efectivamente no se adaptan a lo que estábamos buscando. Entonces, vuelta atrás al diseño, una nueva iteración, vamos a realizar modificaciones, siguiente versión del modelo, del diseño, volvemos a pasar por la simulación, ¿vale? Esto va por el buen camino o no. Y entonces tenemos que volver atrás porque esta solución que intentamos poner no era la adecuada, vuelta otra vez, rediseñar. Entonces es un ciclo que puede tener más o menos iteraciones según pues, la complejidad, los requisitos, las herramientas que tengamos a mano para evaluar y validar este diseño en el que estemos trabajando. Pueden comprender que esto potencialmente puede alargar muchísimo el proceso de desarrollo de producto, elevar, por tanto, también los costes y dificultar también pues, lo que sería el trabajo del departamento de ingeniería, ya que a menudo, o al menos en ocasiones, este proceso de validación mediante simulación lo realiza un departamento distinto o incluso a veces lo realiza una empresa distinta, como un servicio, ¿no? para otra. ¿Qué ocurre? Que entonces el departamento de ingeniería tiene que facilitar pues los modelos 3D, ¿no? los CAD de este diseño en el que están trabajando a este otro equipo. ¿Cómo hacer esto? Pues a lo mejor hay que exportarlo y como están utilizando un software distinto, un software específico de simulación, hay también que hacer, pues exportar, ¿no? el modelo 3D en un formato neutro, con el consiguiente riesgo que tiene de haber una pérdida de información entre medias o de haber algún mayor imprecisión, ¿no? a nivel de la geometría. Luego nos devuelven los resultados, vuelta otra vez a trabajar sobre ello. Los resultados a lo mejor no se basan en el mejor modelo 3D posible, ya que ha habido pues, unas traducciones, ¿no? al exportar, al importar. En fin, puede ser
algo que puede llevarse bastante tiempo, gestionar estas distintas iteraciones entre diseño, comprobación, diseño, rediseño, en fin. Entonces, de aquí que salga a la luz la utilidad de integrar herramientas de validación, de simulación, dentro del propio programa de diseño y desarrollo del producto como lo es Cryoparametric. Y entonces, concretamente hoy estamos hablando de Creo ANSYS Simulation, pero les muestro las dos herramientas, como les decía, que están potenciadas por la tecnología de ANSYS dentro de Creo, que son Creo Simulation Live y ANSYS Simulation. Ambas, cada una de ellas, tiene su razón de ser. Les he explicado ya brevemente en qué consiste la simulación en tiempo real. A medida que hacemos modificaciones, se actualiza automáticamente, instantáneamente. Vemos cómo afecta en tiempo real, cuál es el impacto de esas modificaciones de la geometría, ya que se actualizan directamente los resultados de la simulación, cómo aumenta la deformación, por ejemplo, la acumulación de tensiones y se distribuyen, en fin. Es una herramienta, Creo Simulation Live, que es muy apropiada para etapas más iniciales dentro del proceso de desarrollo de producto, tan pronto como desde el concepto, desde la conceptualización, pero también durante las etapas de diseño, ya que es una herramienta que puede acompañar activamente este proceso de diseño y definición de un producto. Todavía estamos haciendo modificaciones, todavía estamos explorando variantes, posibilidades para ese diseño, ¿no? Y tenemos como acompañante, por así decirlo, que nos va ayudando a tomar decisiones la simulación en tiempo real. Pero ¿qué ocurre luego cuando, lógicamente, pues, tenemos que efectuar a lo mejor una validación final, un análisis más completo, más complejo también, tener en cuenta otros factores, ya partiendo de un diseño más refinado, un diseño ya más maduro, ¿no? Que se encuentra en una etapa un poquito más posterior, incluso cercana a la final, ¿no? Pues aquí es donde entra en juego esta otra herramienta que vamos a ver hoy, Creo ANSYS Simulation, que nos permite ya entrar, pues eso, dentro de las fases más avanzadas de diseño o incluso de validación previo a lo que sería, pues, prototipado, fabricación del producto en sí. Y este otro gráfico en esta diapositiva, pues también me parece que ayuda un poco a recalcar lo que acabo de explicar, ¿no? En qué momento del desarrollo del producto nos encontramos y vemos cómo Creo nos ofrece diversas, una variedad de herramientas, de módulos relativos a la simulación, en una forma u otra, para ayudarnos en cada una de las etapas. Como estaba diciendo al principio de la presentación, por ejemplo, si estamos buscando nuevas ideas, nuevas formas, nuevos conceptos, ¿no? Para una pieza de una forma disruptiva, de una forma innovadora, podemos contar con el diseño generativo dentro de Creo. Después, a medida que estamos explorando esas nuevas ideas o pasamos a iniciar el desarrollo, ¿no? El diseño del producto en sí, podemos acompañarlo con total confianza gracias a Creo Simulation Live, la simulación en tiempo real. Y como está diciendo, una vez que alcanzamos un estado más maduro y ya queremos realizar unas validaciones más avanzadas, pues podemos contar con ANSYS Simulation. Después, evidentemente, dentro de esta etapa de validación mediante simulación, pues ponemos a disposición a través de Cryoparametric de otras herramientas para realizar estudios, pues, que pueden ser de lo más específicos o de lo más concretos, más complejos que sean necesarios. A través, pues, de Advanced Simulation, por ejemplo, pues todo tipo de estudio, simulación, podemos establecerlo allí. O relativo al análisis de fluidos, por ejemplo, pues con CryoFlow Analysis. Pero vemos también esta bifurcación, ¿no? Que parte de la herramienta de ANSYS Simulation hacia la suite propia de ANSYS. Y es que esto es también una posibilidad. A lo mejor el departamento de ingeniería ahora es capaz de utilizar unas herramientas de simulación, a pesar de que no sea su especialidad. Esta es una de las características, ¿no? De las herramientas de ANSYS dentro de Creo, que son sencillas de utilizar, pero que dan unos resultados muy buenos. Esto permite que, pues, quizás el departamento de ingeniería pueda validar ya algunas de las decisiones con respecto al diseño y si deseamos a lo mejor pasar por una validación más avanzada o más específica, que a lo mejor pues, la realiza otro equipo distinto, también podríamos exportar los estudios previos que hemos estado realizando con ANSYS Simulation directamente a la suite nativa de ANSYS. Esto es una posibilidad que se ofrece con la propia herramienta.
Bien, entonces vamos a centrarnos ya concretamente en Creo ANSYS Simulation, que nos ofrece, qué consiste, y luego veremos pues una demostración, ¿no?, para que vean realmente en acción esta herramienta. Entonces, lo primero de todo, ANSYS Simulation muestra realmente una integración de la tecnología de simulación de ANSYS dentro de Creo Parametric. No estamos pasando a un software distinto, a una interfaz distinta, o teniendo que preocuparnos de preparar el modelo de una forma u otra, hacer un export, pasarlo. Esto no ocurre sencillamente, ya que tenemos esa verdadera integración de la tecnología de ANSYS dentro de Creo. Es decir, nosotros, el Departamento de Ingeniería, está trabajando con la herramienta de CAD de desarrollo del producto, que es Creo Parametric, y ahí es donde han diseñado, han desarrollado las distintas piezas, las assemblies, todo el producto, aquello que sea necesario. Y ahí es donde nos quedamos, en esa interfaz que ya conocemos bien, con pues con todo el acceso a la funcionalidad de la misma. Es decir, no tenemos que aprender una solución distinta, no tenemos que perder tiempo pasando de Creo a otra solución. Está todas estas herramientas de ANSYS Simulation dentro de la propia solución Creo Parametric. Toda la información relativa a la simulación está perfectamente organizada, ya que lo veremos en la demostración, pero nos aparece cuando utilizamos ANSYS Simulation un segundo árbol, ¿no?, por encima del Model Tree, del árbol del modelo típico de Creo, y sería el árbol de la simulación. Aquí es donde controlamos perfectamente pues cómo hemos configurado, cómo hemos definido los estudios de simulación a realizar en este producto, y pues podemos añadir los elementos que necesitamos. Es decir, es una vista perfectamente estructurada y organizada de los análisis que realicemos con ANSYS Simulation. Uso directo de la geometría de Creo. Esto es un aspecto importante. ¿Qué mejor que el propio programa en el que se ha concebido, en el que se ha desarrollado y creado la geometría, el producto en sí, como para interpretarla? Es decir, aquí, como decía, no estamos haciendo un export, no estamos teniendo que preparar el modelo. Creo Parametric está leyendo directamente pues, el modelo 3D, ¿no?, el CAD que hemos desarrollado en el mismo. Esta pieza, este producto, ha sido diseñado en Creo y directamente dentro del propio Creo, que está todo perfectamente definido y Creo lo comprende perfectamente, es donde realizamos el análisis. Entonces no podemos tener una mayor precisión y comprensión, interpretación de la geometría en sí y de todos sus atributos que dentro del propio programa en el que fue creada, ¿no? Y esto es lo que nos aprovechamos al integrar esta fase de simulación dentro del propio programa de edición. Además de la asociatividad que esto nos propone, lógicamente. Aquí, si hay que hacer una modificación, si estuviéramos utilizando otro programa distinto para el apartado de simulación, pues tendríamos que volver a pasar por las mismas etapas que se pasaron inicialmente para reflejar estos cambios de la geometría. Aquí, sin embargo, puesto que estamos dentro de Creo, si hemos establecido una configuración para un cierto análisis, para una cierta simulación, y después hacemos una modificación dentro de la geometría de la pieza, por ejemplo, pues no tenemos que volver a rehacer el estudio, a redefinirlo por completo, ni nada por el estilo. Dentro de las mismas condiciones que definimos en un principio, pues simplemente tenemos en cuenta la nueva geometría y iniciamos de nuevo que calcule los resultados, pero con ese estudio ya establecido, lo cual nos permite simplificar una vez más el proceso y también pues, ahorrar tiempo, claro está. Bueno, pues entonces, tipos de análisis que nos permite ANSYS Simulation. Contamos con análisis de carácter estructural, lineales estáticos. Tenemos análisis térmicos y análisis modales o de vibraciones. Y somos capaces dentro de ANSYS Simulation en Creo de definir varios estudios de simulación por cada modelo. Es decir, no tenemos que, si estamos trabajando en una pieza y vamos a empezar a hacer análisis, pues no tenemos que hacer primero uno
salir de la herramienta, volver a lanzar ANSYS Simulation para definir un nuevo estudio distinto, esta vez el carácter térmico, por ejemplo, o guardar un archivo para guardar el primer estudio y pasar al siguiente. No, dentro de la propia interfaz pues podemos tener distintos análisis y pasar del uno al otro, visualizar los resultados de uno, pasar a los resultados del otro, etc. Y además contamos también con, pues con un solver, que como digo, este es el núcleo, digamos, de la tecnología muy reconocida de simulación de ANSYS. Utilizamos en la última versión de Creo ya el Solver 2022 R2 de ANSYS, que desde luego pues cuenta con una gran rapidez, es muy eficiente y siempre pues van mejorando año tras año también esa eficacidad de los solvers, la precisión, la rapidez con la que son capaces de trabajar. También pues mantenemos al día dentro de las herramientas de ANSYS dentro de Creo Parametric. Bueno, y sin más podemos pasar a la demostración. Pues les voy a mostrar un par de ejemplos sencillos. La idea aquí es que vean pues efectivamente la sencillez de uso que tiene la herramienta Creo ANSYS Simulation dentro de Creo, la claridad a través de la cual podemos también evaluar los resultados. Entonces, aquí estamos dentro de Creo Parametric, ya que conocemos muy bien esta interfaz. Para el ejemplo de hoy vamos a utilizar este dataset. Es una pieza, un assembly que pertenece a, pues a uno de los modelos de motocicletas de nuestro cliente Royal Enfield. En este caso, pues se trata del brazo de suspensión trasero, esta horquilla, ¿no? Podemos acceder a la herramienta Creo ANSYS Simulation desde la pestaña de aplicaciones de Creo y el botón de ANSYS Simulation. Y como vemos, pues nos abre este menú con herramientas pues propias de ANSYS Simulation. Y también tenemos a la izquierda el árbol del modelo, como de costumbre, y este nuevo árbol de simulación, Simulation Tree, que es propio de la herramienta ANSYS Simulation. Aquí es donde vamos a tener acceso de forma organizada a los elementos que definen los análisis que vamos a realizar con la herramienta. Vemos que tenemos, por ejemplo, para este modelo, para este conjunto de piezas, tenemos un par de estudios ya preparados, en este caso uno más bien de carácter estructural o mecánico y otro de bajo modal o de vibraciones. Y aquí pues tenemos distintas categorías donde vamos a configurar, vamos a preparar el análisis en sí. Podemos indicar cargas, podemos indicar también restricciones, constraints, y también visualizaremos los resultados una vez que estén listos. En este caso hemos definido dos fuerzas, una a cada lado de este brazo de suspensión, que bueno, las hemos definido pues, con una dirección, que se aplican en unas ciertas piezas, en unas ciertas superficies, con una dirección, un sentido y una magnitud, estas cargas. Y también pues indicamos, ¿no?, cómo se comporta estas piezas, es decir, las restricciones que limitan su movimiento, en qué puntos están fijadas a otros elementos de la estructura de la motocicleta. Vamos a añadir, por ejemplo, un soporte de tipo cilíndrico para este eje de aquí, ya que pues, está articulado en el sentido de que puede rotar alrededor de ese eje de la parte izquierda. Entonces, una vez que hemos definido las constraints y las cargas que vienen aplicadas en cómo se van a comportar, ¿no?, este elemento, esta pieza, vamos a definir los contactos. Esto es también importante, ya que lógicamente tenemos aquí un conjunto de distintas piezas. Ya vemos allí pues también hay un tornillo y unas tuercas. Tenemos que tener en cuenta los contactos que haya entre piezas que son distintas, aunque estén juntas físicamente, ¿no? Cómo se transmite, cómo se distribuyen las cargas a lo largo de los distintos elementos de este conjunto. Entonces, Creo nos permite detectar automáticamente los contactos entre piezas adyacentes. También los podemos, obviamente, definir de forma manual. En este caso, vamos a dejar que los detecte de forma automática. Y el último aspecto que tenemos que definir sería el de el mallado, la malla. El mallado es un
un aspecto específico, vamos a decir, de lo que sería el mundo de la simulación por computador, es aquel que permite, por así decirlo, definir esta geometría de estas piezas, las va a teselar, va a hacer una malla triangulada, ¿no?, que permite al sistema pues, reconocer dónde están las distintas superficies, los distintos componentes, las interacciones entre los mismos y así analizar cómo se comportaría, pues en el caso de este análisis estructural, pues la distribución de tensiones relacionadas con las cargas y las restricciones que hemos indicado y pues de deformaciones y por tanto desplazamientos, etcétera. Todo esto varía, por ejemplo, también no solamente con respecto a la geometría en sí, sino al material. El material es algo que también tenemos que definir para un estudio de simulación dentro de ANSYS Simulation. En este caso ya está asignado, ya que, puesto que estamos en Creo, está utilizando directamente el material que asignamos a esta pieza cuando la estábamos diseñando. También pues, podemos cambiarlo en cualquier momento o asignarle un material distinto para ver cuál sería el resultado. Pero en cualquier caso, la definición de la malla, esto puede ser algo muy especializado dentro del mundo de la simulación, aquí estamos buscando una herramienta que sea sencilla de usar, que puedan utilizar personas que no sean expertas quizás en el ámbito de simulación y de análisis concretamente, sino a lo mejor ingenieros de diseño, que simplemente no es su área de conocimiento principal, trabajan desarrollando el modelo 3D y quieren realizar estos análisis, pues no vamos a preocuparnos de definir el mallado de una forma más complicada. Creo la va a generar automáticamente en ANSYS Simulation y podemos controlar a nuestro antojo con qué nivel de definición o de precisión queremos que genere esa malla. Lógicamente, un análisis con una malla más precisa va a tardar más tiempo en encontrar los resultados, pero al mismo tiempo obtendremos unos resultados todavía más fiables, todavía más precisos. Entonces, en este caso, pues con un slider hemos indicado que vamos a generar una malla bastante fina, precisa, y podemos controlar incluso más, si así lo deseamos, aquí el tamaño de cada elemento de esa malla. Vamos a darle al botón de generar la malla y podemos controlar siempre el proceso, ¿no?, a través del Process Manager de Creo. Como vemos aquí, cómo avanza. No tarda demasiado realmente. En cualquier caso, en cuanto hayamos la malla, podemos también visualizarla. Esta sería la malla resultante, automáticamente generada por ANSYS Simulation, y que es la que vamos a utilizar para este análisis que hemos definido, estructural. Simplemente tenemos que darle al botón de iniciar el estudio. Y bueno, pues ahora Creo ANSYS Simulation tiene en cuenta pues estas cargas que hemos definido en sus posiciones, como decía, la geometría, el material, las restricciones y pues la malla que ha generado. Entonces, una vez que hemos terminado el análisis, podemos visualizar los distintos resultados. Aquí, por ejemplo, los estreses, las tensiones de von Mises, las podemos visualizar mediante este plot, como vemos aquí. Las máximas ya vemos que se sitúan en torno a los 85 megapascales y también nos indica directamente ANSYS Simulation aquellos puntos en los que se encuentra la mayor concentración de tensiones de von Mises. Serían estos dos puntos principalmente, que desde luego también nos permite colocar pues, como una etiqueta, ¿no?, en la que una probe que nos permite controlar de forma directa y visual el valor numérico de esa mayor concentración de tensiones, pues en este caso en esta superficie. Queremos tenerla controlada ya que vemos que sería un punto crítico quizás en el que se concentran bastantes tensiones. Aquí en este lado, por ejemplo, 78 megapascales. Y bueno, pues hemos definido esta probe. También podemos, desde luego, visualizar desplazamientos ligados a las deformaciones. Nos definimos de qué manera queremos visualizar los resultados de deformación. Actualizamos los resultados para visualizarlos así y vemos la mejor manera de visualizar e interpretar pues, las deformaciones sufridas es mediante una animación. En este caso hemos modificado la escala para que esté más exagerado el movimiento, pero sea más fácil interpretar pues, cómo se comporta esta pieza cuando es sometida a las condiciones y a las cargas que hemos indicado. Bien, otra cosa que podemos hacer gracias a ANSYS Simulation es un refinado local de la malla. ¿Por qué?
Bueno, pues aquí hemos identificado, lo primero que hemos podido hacer ha sido identificar aquellos puntos críticos en los que encontramos una concentración elevada de tensiones, una mayor deformación, es decir, puntos de interés, ¿no? Realmente a tener en cuenta. Esto lo hemos hecho con un primer análisis rápido y sencillo con una malla que hemos generado automáticamente. Pero nosotros ahora podemos decir, vamos a intentar tener mejor controlado y mayor precisión en estas zonas, estas superficies que hemos identificado como puntos críticos, que realmente nos vendría bien poder tener la mayor resolución, por así decirlo, o la mayor precisión en cuanto a los resultados se refiere. Entonces, seleccionamos las superficies, indicamos que deseamos hacer un refinado, una mayor precisión dentro de la malla generada y regeneramos una nueva malla para esta pieza. Y ahora va a aplicar la malla estándar a toda la pieza, pero en aquellas áreas que hemos definido manualmente para refinarlas, vemos que obtenemos una malla mucho más fina, es decir, más precisa. Vamos a activar de nuevo la etiqueta que teníamos. Vamos a volver a lanzar el análisis, el mismo que habíamos definido previamente, pero ahora teniendo en cuenta esta nueva malla refinada, más precisa, en esas zonas críticas donde se concentraban las tensiones. Tarda un poquito más, pero aquí encontraríamos los resultados y si los visualizamos, pues vamos a encontrar unos valores distintos, ya que ahora sí hemos hecho un análisis bastante más exacto para hacernos una idea ya muy cercana a lo que serían las condiciones reales de esta pieza. Aquí vemos cómo efectivamente al ajustar la precisión de esa zona, pues hemos pasado a tener un resultado más concreto para la concentración máxima de tensiones en ese área. Bueno, pues este sería un ejemplo sencillo para, como digo, como ven, utilizar ANSYS Simulation dentro de Creo es una experiencia sencillo. Estamos utilizando la misma interfaz de Creo. Tenemos una estructura organizada donde podemos definir perfectamente las condiciones del estudio y estamos utilizando directamente la pieza o la geometría que habíamos definido dentro de Creo. No estamos aquí teniendo que preocuparnos en importarla, prepararla, ni nada por el estilo. Incluso el material pues ya estaba asignado, ya que lo hemos concebido aquí mismo directamente. Esto para un ejemplo de análisis estructural. Pasemos a un ejemplo también de análisis térmico para que vean un poco que la dinámica realmente sigue siendo la misma. Vamos a ver si encuentro. Esto es. Pasemos, por tanto, a un ejemplo de análisis térmico. Aquí, de nuevo, que vean que el workflow es muy parecido. No es complejo. Tenemos un componente de computador, una placa con un par de microchips y un disipador de calor. Entonces, aquí el objetivo es ver cómo la geometría, quizás, de este disipador, pues puede darnos resultados distintos para que podamos analizarlo. Entonces, aquí nosotros hemos definido unas condiciones límite con una cierta temperatura ambiente, una temperatura de partida general de estas piezas, y hemos incluido unos flujos de calor pues, que estarían generados por los distintos chips de esta placa. Cada uno tiene un valor distinto, además, en este caso 6 vatios, otro principal tiene 8, otros simplemente 0,1, en fin, distintos flujos de calor. Detectamos también los contactos, ya que lógicamente el disipador que tenemos aquí está en contacto directo con las placas de los chips, pero pues son piezas distintas para que Creo sea capaz de encontrar esas interacciones. Y vemos que lo ha hecho de forma automática, ha encontrado todos estos contactos que luego nosotros podemos editar si lo necesitamos o directamente definir manualmente. Pues entonces, como hemos indicado ya, las restricciones, las cargas, en este caso térmicas, que vienen a aplicarse en este caso, pues mismas etapas que hemos mostrado anteriormente. Vamos a pasar ahora a crear el mallado, ¿no? La malla. Se va a generar de forma automática. También incluso podemos directamente definir un refinado, ¿no? De la malla generada en algunas zonas críticas, como sería pues, en los procesadores, en los chips principales. Generamos la malla de la misma forma. Como ven de nuevo, pues
tarda unos segundos. Podemos visualizar la malla resultante, como vemos aquí. Y ahora ya sí, pues podemos pasar a iniciar el cálculo, ¿no?, del estudio, del análisis en sí. Ya ven que el proceso no es complicado, es una herramienta que trabaja pues ayudándonos, ¿no?, a definir cada uno de los elementos necesarios, y ya encontramos los resultados. Pues encontramos unas temperaturas alcanzadas de hasta 126 grados en el procesador principal. Vemos cómo se distribuyen, ¿no?, esas temperaturas a lo largo de los distintos elementos de la placa y del disipador. Podemos de nuevo colocar unas ciertas etiquetas para visualizar en puntos específicos cuál sería la temperatura. Bien, pues entonces, ¿qué ocurre? Vamos a intentar estudiar, analizar el impacto de cambiar la geometría. ¿Qué ocurre si a este disipador vamos a utilizar Flexible Modeling para hacer estas lamas circulares pues más altas, que lógicamente aumentaría, por tanto, la superficie de intercambio de calor, y por tanto el disipador debería ser más efectivo. Entonces, si las aumentamos de más o menos un 30%, ¿cuál sería el impacto en la mayor temperatura alcanzada? ¿Valdría la pena el coste adicional que tendría añadir material, ¿no?, para ese disipador, para el resultado que obtendríamos? Bueno, pues podemos responder, ya que podemos realizar el análisis térmico aquí directamente. Hemos realizado la modificación de la geometría, el estudio, el análisis ya lo teníamos definido de antes, lógicamente no hace falta volver a definir nada en absoluto, simplemente volvemos a lanzar el análisis en sí y vemos los nuevos resultados. Y efectivamente vemos que se han reducido la temperatura máxima en pues alrededor de un 5%. Y aquí es donde pues podríamos evaluar si este tipo de modificación y los costes que conlleva merecen la pena para este componente en concreto, o podemos probar una nueva aproximación distinta, a lo mejor una orientación de las lamas de otra forma, aumentar el área, en fin. En realidad, lo importante aquí es cómo hemos establecido este análisis, cómo hemos encontrado los resultados, los podemos visualizar, todo desde la interfaz de Creo. Bien, pues esto en cuanto a la demostración, ¿no?, de un par de demostraciones, un par de casos de uso sencillos acerca de ANSYS Simulation dentro de Creo. Vamos a dar un repaso rápido de algunas de las novedades que hemos integrado dentro de la última versión de Creo 10 con respecto a Creo ANSYS Simulation. Lo primero de todo, esto ya es algo que he comentado, pero lógicamente pues mantenemos al día las mejoras de la propia tecnología ANSYS para integrarlas también dentro de estas soluciones que tenemos dentro de Creo Parametric. En este caso, en Creo 10 ya utilizamos pues, una de las versiones más recientes del solver de ANSYS, que sería el 2022 R2, que pues, gestiona mejor la performance, ¿no?, el rendimiento de la GPU, para así encontrar los resultados de forma más rápida, más eficaz. Unos ciertos cambios también hemos tenido a nivel de la interfaz de ambas herramientas potenciadas de ANSYS dentro de Creo, es decir, Creo Simulation Live, la simulación en tiempo real, y la que hemos visto hoy, que sería Creo ANSYS Simulation, o CAS. Bueno, pues ahora tenemos un acceso más rápido a ciertas de las funcionalidades. Esto para que trabajar con estas herramientas sea todavía más productivo dentro del entorno de Creo. Y luego llegamos especialmente pues, a las mejoras en cuanto a funcionalidades se refiere de la herramienta ANSYS Simulation. Primero de todo, hemos mejorado la detección de los contactos, que como decía se puede hacer de forma manual, pero se puede hacer también de forma automática. Ahora es más sencillo definir estos contactos, o también va a encontrarlos Creo de una forma todavía más eficiente. Veamos que, por ejemplo, podemos seleccionar aquí en estas dos piezas, que una se va a alojar dentro de la otra, pues los contactos potenciales que va a detectar Creo aquí. Vamos a seleccionar una serie de superficies y una segunda referencia con otra serie de superficies. De nuevo también para la parte inferior,
los dos juegos, por así decirlo, de contactos que podemos encontrar, y así, pues de una forma más sencilla, podemos definir los contactos en Creo 10. Otra de las novedades principales con respecto a ANSYS Simulation dentro de Creo 10 es, bueno, pues que tenemos unas nuevas funcionalidades ya para estudios más avanzados de ANSYS Simulation, y por tanto dan lugar a una versión avanzada de ANSYS Simulation. Entonces, en el Creo ANSYS Simulation estándar, pues tenemos lo que hemos mostrado hasta ahora, que son pues todas estas funcionalidades ya propias de la simulación, y añadimos ahora Creo ANSYS Simulation Advanced, o CASA, que consiste añade, como digo, elementos más específicos, casos más complejos, por ejemplo, contactos no lineales. Es algo que podemos definir dentro de Creo ANSYS Simulation Advanced. Es decir, estos contactos que dependen de un coeficiente de fricción, por ejemplo, pues los podemos definir y lógicamente va a haber un impacto en los resultados. Entonces, para empresas que trabajen a menudo con componentes mecánicos, mecanismos de diversos tipos, y en los que sea necesario tener en cuenta, pues definir este tipo de contactos no lineales, pues desde luego van a encontrar un gran valor para esta nueva versión de ANSYS Simulation Advanced. Y al igual que tenemos ahora también los contactos no lineales, tenemos los materiales no lineales, es decir, especialmente para gomas, plásticos, pues, hiperelásticos, elasticidad lineal ortotrópica, para materiales que a lo mejor dependen de la dirección, ¿no?, para su elasticidad, cómo se comportan, incluso maderas o materiales que estén previamente enrollados, predeformados, pues estas nuevas capacidades, ¿no?, para definir materiales no lineales también nos las encontramos en la versión avanzada de Creo ANSYS Simulation. Y otro elemento que llevábamos tiempo buscando integrar dentro de ANSYS Simulation, y también lo pedían numerosos clientes, pues es la combinación de estudio térmico y estructural en un mismo análisis de ANSYS Simulation Advanced. Entonces, en este caso, por ejemplo, para analizar la expansión térmica ligada, pues, a la temperatura de una pieza, pues podemos combinar las físicas de ambos análisis en uno mismo. Bueno, pues como apunte final, después de haber visto las funcionalidades y también las nuevas funcionalidades relativas a ANSYS Simulation y ANSYS Simulation Advanced, simplemente para resumir qué es lo que nos permite este tipo de herramienta. Como hemos visto, está integrado dentro del propio Creo Parametric, nuestro entorno de desarrollo, de diseño preferido, y aquí que ya tenemos toda la geometría definida, ¿no?, pues podemos simplemente realizar estos análisis, los podemos hacer además tan pronto como necesitemos dentro del desarrollo del producto, incluso si también lo acompañamos de la simulación en tiempo real, o Creo Simulation Live, pues podemos realmente diseñar con total confianza. Tenemos un feedback instantáneo, ¿no?, acerca de las decisiones de diseño que tomamos, y luego podemos validar con estudios más precisos y más complejos mediante ANSYS Simulation, como hemos visto, y ANSYS Simulation Advanced. Esto lo que hace es que al final estamos acortando en realidad el ciclo de diseño de producto, ya que vamos a evitar estas iteraciones, ¿no?, estas idas y venidas que comentaba en la diapositiva al principio de la presentación, pues en la que si tenemos que esperar a los resultados de simulación que nos proporciona otro equipo, otro departamento, una empresa externa, pasan unos días, vuelta atrás, vemos los resultados, tenemos que modificar el diseño, tenemos que volver a ponerlo a prueba. Esto genera retrasos inevitablemente, también costes elevados, ya que a lo mejor tenemos que tener licencias de otro software específico, o a lo mejor tenemos que depender de, como digo, una empresa externa. Esto también es costoso. Y por no hablar, pues, de los costes asociados a que prolonguemos el proceso de desarrollo de producto en sí.
al reducirlo, el tiempo también de desarrollo, pues estamos llegando antes al mercado. Somos capaces de trabajar con productos más complejos, más innovadores y llegar al mercado con un producto más maduro más rápidamente. También, por tanto, la calidad en sí de ese producto somos capaces de mejorarla, ya que tenemos una visión clara de cómo se comporta ese producto y podemos ajustar el diseño todo lo que necesitemos con total comodidad. Es decir, que el resumen aquí sería: utilicemos la simulación, el análisis, tan pronto y tan frecuentemente como sea necesario para ser capaces de tomar las decisiones adecuadas y obtener la mejor versión posible del producto en el que estamos trabajando. Bueno, pues ya podemos dar paso en los últimos minutos que quedan a las preguntas, si hay alguna. Hola Gabriel, sí, bueno, por acá en el chat no veo ninguna pregunta todavía. Bueno, no sé, no veo ninguna pregunta por acá. En cuanto a una pregunta que tengo yo acá directamente, ¿cuál es la principal como diferencia entre un Creo ANSYS Simulation y un Creo Simulation directo de los que tiene Creo, un Flow Analysis o ciertas cosas del estilo? ¿Sí? Sí. Muy buena pregunta. Efectivamente, como estaba mostrando al principio, Creo Parametric ofrece pues, distintas herramientas ligadas a la simulación. Entonces, la principal diferencia, lógicamente, entre pues, Creo Simulation a secas y Creo ANSYS Simulation sería, primero de todo, qué solver está utilizando, ¿no? Cuál es la tecnología de simulación que corre detrás de ambas soluciones. En el caso de Creo Simulation o Creo Simulate, vamos, sería propietaria de PTC y, bueno, pues es una herramienta, lógicamente, que lleva también muchos años evolucionando y que tiene una serie de funcionalidades y capacidades muy amplia. Entonces, algunos elementos están presentes dentro de Creo Simulate que no están presentes dentro de Creo ANSYS Simulation y viceversa. Creo ANSYS Simulation se basa en la tecnología, en el solver de ANSYS, que es reconocido por ser muy rápido, muy eficiente y muy preciso también. Por tanto, aquí depende un poco de qué tipo de simulación estemos buscando. Luego, sí, también, pues como decía, muy a menudo algunas empresas tienen un departamento de ingeniería que se ocupa del diseño y a lo mejor tiene otro que utiliza o ya utilizaba previamente la suite propia de ANSYS para realizar las validaciones. Pues está muy bien entonces que dentro de Creo se pueda utilizar previamente ANSYS Simulation y después pasar de una forma muy directa, muy sencilla, a la suite de ANSYS para continuar con las validaciones si es necesario. Entonces, bueno, las diferencias aquí, como digo, principalmente es el solver, ¿no? que corre detrás de cada una de las soluciones y luego pues el abanico de tipos de estudios y análisis que se pueden realizar, pues que son distintos, lógicamente, en ANSYS Simulation en este momento con lo que tiene ya heredado desde tantos años, vamos a decir, en Creo Simulate, que es muy amplio, ¿no? Lo que ofrece a nivel de posibles estudios. No sé si ayuda a responder ya a la pregunta. Ok, sí, un poco. Y además, bueno, y teniendo esto en cuenta, pues sería bueno una pregunta y es qué limitantes se tienen con respecto a ambas soluciones, ¿sí? O sea, ¿hasta qué punto llega Creo ANSYS Simulation antes de llegar a pasar al suite de ANSYS como tal? Bueno, pues aquí esto va a depender mucho del tipo de producto, de la complejidad, pero sobre todo de qué tipo de análisis son necesarios realizar. Como comentaba, dentro de ANSYS Simulation, lo que ofrecemos ahora mismo son, en cuanto a análisis estructurales, pues es el lineal estático. Este es el caso de análisis estructural que podemos tener. En cuanto al térmico, es el estacionario, en régimen estacionario, y luego el análisis modal y de vibraciones. Ahora también con Creo ANSYS Simulation Advanced tenemos la combinación del estructural con el térmico y además pues hemos implementado, ¿no? Pues estos materiales no lineales, también los contactos no lineales. Si salimos o sea, si nuestras necesidades, digamos, van más allá de este tipo de análisis, entonces pues potencialmente tenemos que ir a mirar en la suite propia de ANSYS o
también si no dentro de CryoParametric, pues en CryoSimulation. Ok. Y en términos del número de nodos o el número de puntos en los que se hace la revisión, o sea, cada parte, luego de que se hace el mallado, ¿hay una limitante de esto o no? ¿O trabaja igual que con ANSYS, que la suite de ANSYS? No sé si te refieres quizás a, o sea, la definición de la malla, hasta qué punto se puede personalizar o la pregunta, no sé, quizás no la he entendido bien. Tú sabes que cuando uno hace una malla, Sí, llega un punto en que la malla es muy fina, ¿sí? vale, correcto. Entonces, saber si hay una limitante en que, por ejemplo, si ya llegamos a un punto muy refinado, puede que no funcione Creo ANSYS Simulation y ya toque pasar a la suite de ANSYS, o esto no es una limitante. Bueno, la verdad es que depende aquí realmente. Mm, no sé si hay concretamente una limitación en cuanto al valor ya directamente del máximo refinamiento que se puede alcanzar con la malla. Esto es algo que tendría que consultar para compararlo con lo que ofrece ANSYS. Ahora bien, lo que hay que tener en cuenta es que dentro de ANSYS Simulation, en Creo, pues la malla que se genera de forma automática. Aunque nosotros luego podamos elegir, claro está, puntos para refinar localmente ese mallado, sigue siendo una generación automatizada de la malla. Lo que quizás ofrece seguramente pues, la suite dedicada de ANSYS es que permite definir de una forma más manual, ¿no? Y más controlada todavía la generación de la malla en sí. Pero claro, estamos hablando aquí de un software que es exclusivamente dedicado a la simulación, ¿no? Muy específico, más especializado, y que por tanto también pues, tiene sus complejidades, ¿no? Asociadas. Ya es algo que es una herramienta más propia pues, de un experto en simulación y análisis. Sin embargo, aquí en ANSYS Simulation accedemos a una buena parte de este potencial de realizar estudios de simulación con tecnología ANSYS, pero en una interfaz sencilla dentro de la propia herramienta Creo. Ok, bueno, perfecto. Yo creo que por acá no hay más preguntas, no, creo que ya todo quedó muy claro. Gabriel, muchísimas gracias por este live, muy buena presentación. Bueno, le informamos a los participantes que si tienen alguna otra duda o les sale otra, necesitan saber mayor información, pues nos pueden contactar por info@iac.com.co y bueno, nosotros atenderemos cualquier duda que tengan o cualquier revisión que quieran hacer. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por asistir a este live y que te sigan pasando un feliz día. Muchas gracias. Feliz día a todos.